Ventisqueros de granizo de 1,5 metros de altura en Armenia. Un potente brote de tornados en Estados Unidos. 20,000 reclamos a las aseguradoras tras la tormenta en Canadá. Bloqueo por piedra pómez en Papúa Nueva Guinea. A continuación, les ofrecemos los detalles de estos y otros fenómenos climáticos ocurridos durante la última semana. Armenia. El 11 de junio, fuertes tormentas azotaron las provincias armenias de Shirak, Lorri, Gegarkunik y Tavush. La situación más grave se produjo en Gyumri, donde durante la noche cayó una cantidad de granizo sin precedentes. Según los datos satelitales, en algunas zonas de la ciudad, la intensidad de la lluvia alcanzó los 40 milímetros por hora. A pesar del correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial, el volumen de precipitaciones fue tan elevado que la red no pudo soportar la carga. Las calles y los patios quedaron inundados y muchos vehículos fueron bloqueados por las corrientes de agua y hielo. En algunos lugares, los ventisqueros de granizo alcanzaron 1,5 metros de altura. La circulación en la ciudad quedó prácticamente paralizada y los servicios municipales tuvieron que trabajar durante toda la noche para despejar las carreteras y restablecer el tráfico. Ese mismo día, el temporal provocó otro incidente. En la autopista Erevan-Sevan, a la altura de la ciudad de Char-en-Savan, una parte de un puente se derrumbó tras el impacto de un rayo. Como consecuencia, 3 vehículos resultaron dañados. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque la circulación en ese tramo se limitó temporalmente a un solo carril. Unos días antes, una fuerte granizada causó graves daños en la provincia de Lorri. El 6 de junio, una intensa granizada azotó la comunidad de Stepanaván, donde en algunos lugares las piedras de granizo alcanzaron el tamaño de un huevo de gallina. Aunque el temporal duró tan solo entre 15 y 20 minutos, sus consecuencias fueron de gran magnitud. Alrededor de 2,000 personas presentaron reclamaciones por los daños sufridos. Aproximadamente 700 vehículos resultaron dañados. El granizo destrozó tejados y ventanas de edificios y dañó paneles solares, árboles frutales y terrenos agrícolas, incluidos campos de trigo y patatas. En una de las zonas agrícolas, un pastor sufrió lesiones en la cabeza y las manos. Además, en una granja ovina murieron más de 60 animales. Cabe señalar que Stepanaván no dispone de un sistema antigranizo, ya que anteriormente no había sido necesario. En la comunidad, estas estaciones solo se habían instalado en las zonas rurales. Según las autoridades locales, nunca antes se habían enfrentado a un desastre de semejante magnitud. Estados Unidos. El 11 de junio, potentes sistemas tormentosos atravesaron varios estados del medio oeste de Estados Unidos y provocaron un importante brote de tornados. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se confirmaron al menos 42 tornados. Los más destructivos se produjeron en Illinois e Indiana. Un tornado de categoría EF3 golpeó la ciudad de Streator, en el estado de Illinois. Según las autoridades locales y los medios de comunicación, al menos 79 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 44 sufrieron daños graves o quedaron completamente destruidas. 7 personas resultaron heridas y 4 de ellas fueron trasladadas al hospital por los servicios de emergencia. Otro potente tornado atravesó la localidad de Washburn. También fue clasificado como EF3, y la velocidad del viento alcanzó casi los 250 kilómetros por hora. El tornado arrancó tejados y derribó paredes de viviendas, mientras que de los árboles solo quedaron los troncos y las ramas más gruesas. También despojó de sus hojas los cultivos de maíz o los arrancó por completo de raíz, lo que causó importantes daños a la agricultura de la región. En la ciudad de Merrillville, en el estado de Indiana, un tornado de categoría EF2 dañó más de 200 edificios. Los árboles derribados y las líneas eléctricas caídas bloquearon las calles, y una parte del tejado de una escuela fue arrancada. Un tornado más potente, de categoría EF3, atravesó los condados de Porter y LaPorte. La fuerza de este fenómeno puede apreciarse por los destrozos que dejó a su paso. Partió por la mitad silos metálicos para almacenar grano. Aplastó sistemas de riego y dispersó escombros a lo largo de muchos kilómetros. Después del paso del temporal, durante el día 12 de junio, se registraron en Illinois casi 180,000 cortes de electricidad. En Indiana, alrededor de 115,000 hogares y empresas permanecieron sin suministro eléctrico. Afortunadamente, los tornados no causaron víctimas mortales. Sin embargo, las tormentas sí tuvieron consecuencias trágicas. En uno de los parques del estado de Iowa, un árbol se partió debido a los fuertes vientos y cayó sobre un hombre, que murió en el lugar.
Papúa Nueva Guinea. En uno de los episodios anteriores, hablamos del inicio de la erupción del volcán submarino Titan Ridge, en el mar de Bismarck, frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Tras un mes de actividad ininterrumpida, sus consecuencias ya han afectado gravemente a la vida de la población local. Para el 8 de junio, enormes balsas de piedra pómez, una roca volcánica porosa solidificada, habían recorrido unos 125 kilómetros, alcanzando las costas de la provincia insular de Manus. El mar, alrededor de las islas, parecía haberse convertido en piedra. Para el 10 de junio, el espesor de la capa de piedra pómez alcanzaba entre 2 y 3 metros en algunos tramos de la costa. Las aldeas costeras quedaron completamente aisladas y se está gestando una catástrofe humanitaria. El problema más urgente es la falta de alimentos y agua. Bañarse en el mar se ha vuelto imposible, por lo que la población se ve obligada a utilizar agua potable para asearse, cuyas reservas se están agotando. La piedra pómez cubrió los arrecifes y las praderas marinas, bloqueando la luz solar, lo que provocó una mortandad masiva de peces. En la aldea de Baun, en la isla de Low, los habitantes contaron que una embarcación estuvo a punto de hundirse porque la masa de piedra pómez la arrastraba como si fueran arenas movedizas. Como consecuencia, quedaron imposibilitadas la pesca, los desplazamientos al mercado para vender pescado y productos agrícolas y realizar compras, así como el acceso a los servicios médicos. La comunicación marítima con Lorengau, la capital de la provincia de Manus, quedó completamente interrumpida. Según el observatorio de Rabaul, entre el 4 y el 9 de junio, la actividad del volcán Titan Ridge disminuyó, pero no cesó, mientras que las anomalías térmicas, por el contrario, se intensificaron. Las formaciones de piedra pómez continúan aumentando de tamaño. Una de ellas alcanzó 5 kilómetros de longitud, 3 de anchura y unos 5 metros de profundidad. Según un vulcanólogo, estas balsas de piedra pómez pueden permanecer a la deriva durante meses o incluso años, hasta que se impregnen de agua y se hundan. Suiza. El 9 de junio, el sur del cantón suizo del Tesino fue azotado por una fuerte tormenta eléctrica. Los habitantes locales afirmaron que nunca habían visto nada parecido. La región de Mendrisiotto fue el epicentro del temporal. En el municipio de Coldrerio cayeron casi 41 milímetros de lluvia en tan solo 10 minutos. Esta cifra estableció un nuevo máximo para los Alpes meridionales y prácticamente igualó el récord absoluto de Suiza. El granizo de gran tamaño, con piedras de hasta 7 centímetros de diámetro en algunos lugares, rompió las ventanillas y los espejos retrovisores de los automóviles y dañó los tejados y las buhardillas de las viviendas. En cuestión de minutos, todo quedó cubierto de blanco por el granizo y, en algunos lugares, las carreteras se convirtieron en auténticos ríos de hielo. En el municipio de Valerna, los vehículos apenas podían circular por las calles inundadas. La agricultura resultó especialmente afectada. Los viñedos sufrieron graves daños. Las vides quedaron deterioradas y se perdió parte de la futura cosecha. Canadá. El 9 de junio, un potente sistema tormentoso azotó la provincia canadiense de Manitoba, provocando inundaciones generalizadas, granizo de gran tamaño, vientos destructivos y tornados. Según los meteorólogos, fue uno de los episodios de tiempo extremo más intensos de las últimas décadas. La zona sur de la provincia resultó especialmente afectada. En los alrededores de la ciudad de Deloraine se registraron rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. En Stonewall cayeron cerca de 250 milímetros de lluvia en tan solo 10 horas. La alcaldesa de la ciudad calificó estas precipitaciones de sin precedentes. El agua inundó viviendas, empresas y carreteras, mientras que numerosos tramos de vías quedaron parcialmente arrasados por las fuertes corrientes. La ciudad más grande de la provincia, Winnipeg, también sufrió graves daños. En numerosos barrios, las aguas residuales irrumpieron en los sótanos de los edificios. Debido a las tormentas incesantes y a la intensa actividad eléctrica, decenas de vuelos fueron cancelados o sufrieron retrasos. Además de las lluvias torrenciales, la tormenta estuvo acompañada de granizo de gran tamaño. En Winnipeg y Sanford cayeron piedras de granizo del tamaño de una pelota de tenis, mientras que en Otterburn los bloques de hielo alcanzaron los 10 centímetros de diámetro. El temporal dejó tras de sí una extensa franja de destrucción. Árboles derribados, líneas eléctricas caídas y miles de vehículos dañados. La aseguradora pública Manitoba Public Insurance informó de que, en apenas unos días después de la tormenta, recibió alrededor de 20,000, una cifra que podría convertirse en el récord absoluto de toda la historia de la organización.
Las tormentas convectivas se están convirtiendo en una amenaza meteorológica cada vez más grave en todo el mundo. En los informes ya no se habla simplemente de tormentas eléctricas, sino cada vez más de supercélulas que provocan ráfagas destructivas, lluvias extremas, granizo de gran tamaño y tornados. Las consecuencias de estos fenómenos crecen más rápido de lo que las ciudades y las infraestructuras logran adaptarse a ellas. Uno de los indicadores más evidentes de estos cambios es el granizo de gran tamaño. Así, un estudio publicado en la revista científica Nature Geoscience analiza las tormentas de granizo en las que cayeron piedras de más de 5 centímetros de diámetro entre 1950 y 2023. Precisamente este granizo de tamaño excepcional causa los daños más graves a las propiedades y a las infraestructuras, y a menudo provoca pérdidas multimillonarias. El estudio identificó las siguientes tendencias. Los principales focos mundiales de granizo de tamaño excepcional se encuentran en el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, las grandes llanuras de Estados Unidos y Sudáfrica. El aumento más pronunciado de la frecuencia de estos fenómenos se observa actualmente en Europa, lo que se relaciona con el incremento de la humedad cerca de la superficie y de la inestabilidad atmosférica. Las pérdidas causadas por el granizo están aumentando en Europa, Estados Unidos y Australia, aunque por motivos diferentes. En Europa, principalmente debido a la mayor frecuencia del granizo de tamaño excepcional, mientras que en Estados Unidos y Australia se debe ante todo a que cada vez más bienes e infraestructuras se encuentran en zonas de riesgo. Cada vez más científicos también prestan atención en sus investigaciones a los micro y nanoplásticos presentes en la atmósfera. Estas partículas pueden actuar como núcleos adicionales, alrededor de los cuales se forman gotas de agua y cristales de hielo. Además, los experimentos demuestran que las gotas que contienen microplásticos pueden congelarse a temperaturas más altas que el agua pura, es decir, a antes y a menor altitud. De este modo, los microplásticos pueden interferir en los mecanismos de formación de las precipitaciones, por lo que su influencia en los procesos climáticos y atmosféricos ya no puede ignorarse. Esto no solo lo confirman los estudios y las estadísticas. Cada vez más personas afirman que el granizo ha cambiado. Ahora es de mayor tamaño, más destructivo y más peligroso. Destruye cosechas a una escala nunca vista. Daña viviendas y vehículos, causa lesiones a las personas y mata al ganado. Resulta especialmente preocupante que incluso las zonas donde antes el granizo no se consideraba una amenaza grave estén ahora expuestas a este fenómeno. Los nuevos riesgos climáticos deben tenerse en cuenta en las previsiones, la protección de los cultivos, la planificación urbana y los sistemas de alerta. Al mismo tiempo, los científicos deberán estudiar estos mecanismos con mayor profundidad y encontrar formas de neutralizar la influencia de los micro y nanoplásticos en el equilibrio climático del planeta.